de esta jornada. Bien, estamos grabando, que es lo importante. Bueno, este panel que dimos a llamar Luchas y Alternativas para la Producción de la Ciudad frente al avance del capital. Tenemos invitadas, invitados, invitades de lujo, por lo que verán. Vos, Carmen, cualquier cosa, si no escuchás o no es, avísame, que igual estamos todos viendo. Estamos todos viéndote. A ver, Genial. voy a presentar a las y los panelistas. Tenemos a María Carla Rodríguez, es profesora titular de Teoría Urbana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, militante del Movimiento de Ocupantes Inquilinos y activista internacionalista en la CELVIP, que es la Secretaría Latinoamericana por la Vivienda y el Hábitat Popular, y la HIC, Coalition Internacional del Hábitat. Después vamos a contar también con la participación de Gervasio Muñoz. Él es presidente de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, una organización que lucha por la ampliación de derechos para todos los inquilinos de la ciudad, y es también presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, la cual nuclea diversas organizaciones inquilinas del país. ¿Está bien? Genial. Después también contamos con una presencia internacional desde Barcelona. Nos acompaña Carmen Aracazo. Ella es referente. Carmen, tengo que leer esto. ¿En qué idioma? Sindicat de Logaters de Cataluña. Perdón por mi falta de... Sindicato de Inquilinos. Sindicato de Inquilinos hablando en castellano, bien. Investigadora de la cooperativa La Hidra, también es integrante del Instituto de Investigación Urbana y también es economista política, especialista en ciudades, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para cerrar el panel vamos a tener también a Lorena Zárate, es co-coordinadora de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y expresidenta de la Coalición Internacional por el Hábitat, HIC. Estudió Historia en la Universidad Nacional de La Plata, que esta es su ciudad natal, y Economía Política en la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, donde actualmente reside. Así que bueno, tenemos el honor de escuchar a estos 4 activistas. Es un honor para todos nosotros poder contar con la presencia de todos ellos en este encuentro, en este tercer coloquio de la red. Y un poco la idea de la actividad es poder reflexionar sobre, no fuimos muy creativos, básicamente que reflexionemos sobre esta consigna que le pusimos de nombre a este espacio, a este momento. Y después de las presentaciones o intervenciones de las compañeras, los compañeros, abrir un poco el debate, dejar correr un poco las voces y poder generar algún intercambio. Así que, si les parece bien, Carla, te doy a vos la palabra. Bueno, a ver. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho a las organizadoras y organizadores del encuentro que hayan organizado, que nos hayan invitado y hayan organizado este espacio con estos compañeros que somos todos activistas, pero somos todos también gente preocupados por la construcción del pensamiento crítico y el papel que juegan nuestras universidades también, ¿no? En un contexto tan complejo, y cómo encontramos, ¿no?, estos cursos de unidad. Cecilia me planteaba que compartiéramos una reflexión, ¿no? Yo voy a ir como muy breve por el diagnóstico que tiene que ver con este aluvión de la profundización de los procesos de hipermercantilización de nuestras ciudades, de la tierra, del suelo y por supuesto de todos los procesos que se les ocurran, pero bueno, yo comparto la reflexión desde el habitar, y que eso nos trae como consecuencia cuestiones que vamos a hablar y se van a profundizar, pero por ejemplo, en Argentina el acelerado proceso de inquilinización formal e informal. No hemos tenido la gran concentración del capital financiarizado todavía, pero sí hemos tenido el crecimiento creciente, desmedido del precio del suelo.
Obviamente las políticas neoliberales no, pero las políticas progresistas tampoco han dado en el clavo respecto de liberalización del manejo del suelo. Entonces, esto ocurre sobre los ámbitos formales, que seguramente Gervasio se va a extender. Esto ocurre en los procesos de inquilinización informal. Esto ocurre en el incremento de los procesos de hacinamiento. Esto se manifiesta en el achicamiento habitacional, que ya tenemos teorías académicas globales dando vueltas, porque las nuevas construcciones formales son más pequeñas, pero todo se hace más pequeño, lo informal también, ¿no? En definitiva, y a mí me interesa visibilizar que estos procesos se viven y se perciben como separados y distantes entre sí, pero todos tienen esta raíz de este proceso de profundización de la dinámica del capital que se concreta estropeando la vida cotidiana, los pensamientos, los cuerpos, los sentimientos de amplias capas de población, ¿no? Entonces acá en Argentina, o más concretamente en nuestra área metropolitana, realmente están afectados los que menos tienen, los que parecen más desconectados, los sectores más vulnerables, los informales, pero amplísimas capas medias, ¿no? Como bien lo demuestra la emergencia de organizaciones que toman una voz cada vez más fuerte, como compañero que tengo a mi lado. Entonces, ese proceso tiene nombre, se llama alienación residencial entre los que pensamos, y tiene que ver con que, entre otras energías, como dice el maestro Enrique Ortiz, uno de los referentes de la JIP, nos sacan, nos extraen las energías, las capacidades, las voluntades y la toma de decisión sobre algo tan sentido y estructurante del conjunto de la vida como es el habitar cotidiano. Entonces, no se visibiliza, no se quiere que reflexionemos sobre esto, pero cuando hablamos del problema habitacional, estamos hablando de esto, de la penuria del habitar y de la alienación residencial, como me decía por lo bajo Lorena recién. Nos quieren solos, nos quieren sin futuro, nos quieren aislados, tristes, sin poder planificar, y vienen y hacen encuestas con los algoritmos para ver cómo se comportan los deseos de los distintos sectores sociales. Bueno, cuando hablamos de lo habitacional, estamos hablando de esto, me interesa colocar, no de la cantidad de viviendas y tampoco del precio del metro cuadrado. El suelo es una mercancía en la lógica del capital, que ciertamente con la crisis de la política que tenemos nos está pasando por arriba como una planadora. Pero estamos en una universidad, podemos pensar. Sin duda, uno de los elementos fundamentales es entonces cómo avanzamos, desde dónde se articulan las resistencias, cómo podemos reconocer y rearticular lo que venimos caminando, por ejemplo, desde la crisis del 2001, por ejemplo, incluso desde la reconstrucción democrática, por ejemplo, a nivel latinoamericano, con los movimientos y organizaciones hermanas y las experiencias de política institucional en el continente, y cómo nos afirmamos, en dónde nos atalonamos, ¿no?, para sostener lo que se pueda, porque por suerte el capital es cíclico. Yo creo que aunque nos hagan creer que esto se va a llevar el planeta puesto, porque nos hacen imaginar que es más fácil la destrucción del planeta que la destrucción del capital, tenemos que creer que se puede hacer otra cosa. Yo soy una activista de la autogestión. Ahora, cuando hablamos de la concepción autogestionaria, que es de lo que les quiero hablar un poco, no estamos hablando solamente de una cuestión administrativa, de construir más bonito, más barato, más cantidad de metros cuadrados, de optimizar los procesos de eficiencia, que ciertamente hay experiencia pertinente, y hay experiencia también transitada localmente, ¿no? Hace un ratito en el panel anterior comentábamos que las cooperativas de la Ley 341 de Ciudad de Buenos Aires, porque autogestión significa algo muy sencillo, es colocar los recursos, los medios de producción y el proceso de decisión en manos de la gente que se organiza técnicamente asistida para materializar su hábitat. Y los recursos tienen que ver con el tipo de manejo que se hace sobre el suelo, empezando por el suelo público del gran terrateniente que es el Estado, del gran terrateniente que es la Iglesia y otros grandes terratenientes con los cuales hay que discutir política, pero también, por supuesto, los materiales de producción y, por supuesto, el recurso conocimiento, los procesos de organización para estar en capacidad.
La ley 341, primer ley de autogestión de la República Argentina, enraizada en la experiencia latinoamericana, en realidad ha demostrado con sus más de 45 conjuntos construidos que eso se puede hacer acá. Y que está caminado y que es una base para adaptar y para seguir defendiendo y para seguir, y por eso nosotros estamos impulsando un proceso de nacionalización que parece a contrasentido de la historia en un momento político tan complejo. Pero que y por eso también seguimos construyendo cooperativas en distintos puntos del territorio, como Rosario, como Ushuaia, como Santa Fe, que sin marcos normativos y aparentemente sin ninguna condición política van dando pasos, sentando esos mojones que a veces llamamos experiencia piloto, que estamos cansados de tanto pilotaje, pero que de todas maneras es muy importante que existan y que están ahí todos los días, ¿no? Mostrando otra manera de construir un hábitat desmercantilizado desde la cotidianeidad. Porque estas experiencias, si nos conectamos entre sí, yendo en contra de la lógica de la desconexión que nos impone el capital, lo que nos devuelven es la posibilidad de construir nuestro camino, de generar nuestras reconexiones y de construir una cierta visión de futuro. La autogestión tiene que ver entonces con como les decía, no solo con una cuestión administrativa, con un manejo eficiente de los recursos, que hay suficiente experiencia continental y nacional transitada, sino que también tiene, y sobre todo y estratégicamente tiene que ver con esta construcción de contracultura, que no es una cosa abstracta, es la experiencia concreta de reconstrucción de la subjetividad y de los lazos de sociabilidad entre sí, de las personas con la comunidad en los barrios, y que es la base de poder pensar otra politicidad, que desde el territorio decididamente construye lo que, por ejemplo, en muchos lugares se piensa como un horizonte de la comunalidad, un horizonte de repensar los circuitos de la economía popular en su versión de integralidad y de conectar trabajo y territorio. La autogestión del hábitat tiene que ver con esa transformación del hábitat y tiene que ver con eso, con sostener obstinadamente estos procesos de rearticulación en el territorio, con la aspiración de dotarlos de escala. Y tiene que ver con, efectivamente, una interpelación que le dirigimos a los estados que tienen que transformar su institucionalidad, y ustedes dirán cómo en el medio de las tensiones que vivimos. Bueno, a la escala de la manera que se pueda y sin perder la perspectiva de que es necesario eso, y a nivel regional. Por eso, por ejemplo, yo les nombraba la pertenencia a la CELVI, porque toda la trayectoria de la ley 341 en Ciudad de Buenos Aires no hubiera existido con las articulaciones que se pudieron construir si de entrada y desde el origen no hubiera existido ese horizonte regional, nutrido no solamente en foros oficiales, sino en intercambios concretos, cotidianos, entre las organizaciones del continente y buscando la conexión con otros que buscaban impulsar, y después ustedes pueden indagar, además del caso uruguayo, lo que ha sido la trayectoria de desarrollo de la autogestión en Brasil, las transformaciones institucionales en Chile, la gran misión Vivienda Venezuela en autogestión, que ha hecho miles de viviendas, nunca tantos como la gran empresa bielorrusa, porque disputa hay en todos lados, pero que existe, es una realidad y se articula con aquellos que sostienen la transformación y una perspectiva de un nuevo modo de vida comunal. Que comunal quiere decir anclado en el territorio, pero no viviendo en la baldosa, sino teniendo esta aspiración de ir generando procesos de escalamiento. La política de suelo es fundamental, aunque parezca una antigüedad, realmente hay que volver a pensar lo que significa la reforma urbana y la reforma agraria hoy, y lo que significan los debates que tenemos que dar descentralizadamente en todos los puntos del territorio con todas y todos los actores que deseen conversar estas cuestiones, que son macro, pero son de la vida cotidiana simultáneamente, cómo habitamos, cómo vivimos. Y para poder reconocer y tener ojos para ver las miles de experiencias que están y estamos caminando de esta manera, y de estas maneras. Entonces, esta es un poco mi reflexión, contarles que seguimos impulsando una ley nacional de producción autogestionaria, una ley que tiene un papel pedagógico, que es irradiar nuevas discusiones, pero para invitar a ir construyendo en todos los lugares donde haya actores interesados
estas llamadas experiencias piloto para discutir con todos los gobiernos locales que tengan capacidad, con todos los ámbitos universitarios que así se decidan y con todo tipo de actor. La autogestión no es solo para las poblaciones más vulnerables. Tiene que ver con una lógica general, tiene que ver con buscar un modo de vida distinto, tiene que ver con apropiarse. Va a hablar una compañera de Barcelona, nosotros queremos derecho de superficie en la ciudad de Buenos Aires porque desmercantiliza, y tiene que ver entonces con discutir entre nosotros, pero discutir mientras se va caminando, a la escala de lo que se puede. Sepan que aunque desde el año 2008 el gobierno neoliberal no ha comprado un terreno en Ciudad de Buenos Aires, más bien ha rematado todo, hay un movimiento cooperativista luchando y articulado con otros. Y también levantando su voz a nivel nacional para que se deje de criminalizar a las organizaciones sociales como si nunca una empresa hubiera choreado dinero en una licitación. Entonces, la perfección y la transparencia se construye con alianzas público-comunitarias. Hay que dejarse de jorobar de las alianzas público-privado y empezar a institucionalizar en los territorios las alianzas públicas comunitarias con todas y todos los actores que sabemos cómo hacerlo. Yo dejo por acá. Muchas gracias, Carla. Gervasio, te damos la palabra. Sí. Ah, perdón. No sé. A ver. Lo dejo acá y... Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, también gracias por la invitación. Para nosotros como organización de inquilinos e inquilinas es siempre importante poder participar en estos ámbitos, mucho más que en otros, que quizás acostumbrados desde que se votó la ley de alquileres, todo se debata de una forma bastante precaria en términos públicos. Venir a estos lugares, la verdad que nos hace muy bien a nosotros. Y yo quería arrancar, sé que quizás decir muchos números y eso es, sin mostrarlos, es un tema. Voy a resumir un poco, pero básicamente en función de la consigna, que es el avance del capital, yo quería mostrar o relatar algunos números de diferentes censos nacionales y provinciales también, para poner un poco más claro esta idea del avance del capital sobre la vida y en particular sobre el acceso a la vivienda. Nosotros tenemos resultados del censo 2022 muy precarios, solo tenemos población y vivienda, y también es bastante polémico el resultado que se dio a conocer. Nadie confía mucho en lo que se dio a conocer, pero suponiendo que es verdad lo que dice el censo 2022, yo quería plantear un poco qué ha sucedido con la producción de vivienda y la población en la Argentina. Voy a dar solo 2 ejemplos porque al relatarlo es más complejo poder contar todo. Me voy a concentrar sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que son 2 distritos que han tenido un crecimiento de las viviendas realmente impactante. Del año 91, censo 91, al censo 2022, la cantidad de viviendas en la provincia de Buenos Aires creció un 374%. Mientras que la población en ese mismo periodo, 91-22, creció un 40%. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que, haciendo un promedio algo injusto,
La conformación del hogar es de 3 personas, que es el promedio nacional en realidad, salvo la ciudad de Buenos Aires y otras particularidades. Uno podría decir que sobran viviendas, porque hay una vivienda cada 2.6 habitantes de la provincia de Buenos Aires. A grandes rasgos, si uno le diera una vivienda a cada hogar de 3 personas, sobrarían viviendas. Hay un caso muy particular que es en el municipio de La Costa, obviamente el municipio más turístico de la provincia de Buenos Aires, en donde hay más viviendas que gente, más viviendas que población. Sin embargo, hoy pagar un alquiler y encontrar una vivienda donde vivir, alquilando por lo menos en el municipio de La Costa, es casi imposible. Ciudad de Buenos Aires, imagínense, la población en la ciudad de Buenos Aires del año 91 al año 22 creció solo un 8.7%, pero si nosotros agarramos un periodo mucho más largo, 47-2022, casi que no creció la población de la ciudad de Buenos Aires. Pero habrán escuchado ustedes la ciudad expulsa, ¿no? Todas esas cosas que son para, en realidad, concentrar el problema nada más que en la ciudad de Buenos Aires, el problema de vivienda solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la realidad es que 91-22 creció casi un 9% la población en la ciudad de Buenos Aires. Obviamente expulsa a un sector, pero recibe a otro, ¿no? En esta ciudad de Buenos Aires, donde la población creció menos de un 9%, en el mismo periodo, 91-22, la cantidad de viviendas creció un 68%. En la ciudad de Buenos Aires, los hogares no están conformados por 3 personas, sino por 2.3. En la ciudad de Buenos Aires, el 30% de la población vive sola. Es una ciudad con muchos habitantes de la tercera edad. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas. Para redondear, cada 2 personas hay una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros entonces en la ciudad, con lo que hay, con las viviendas que hay, les diésemos una vivienda a cada 2.3 personas, suena medio raro decirlo así, pero si nosotros le diésemos una vivienda a cada 2.3 personas, sobrarían en la ciudad 280.000 viviendas. El censo 2010 planteó que en la ciudad de Buenos Aires había 340.000 viviendas vacías y después el gobierno de la ciudad midió de una forma bastante turbia por consumo eléctrico y les dio que había 150.000 viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires. De lo que no hay dudas, yo quería un poco decir estos datos, es que cuando el capital avanza, en realidad lo que avanza es la desigualdad. Y unos datos más, ya en términos nacionales. Yo creo que acá todos sabemos que la vivienda era en pesos hasta que llegó Videla y Martínez de Hoz, que el alquiler, el precio de los alquileres de vivienda estaba regulado por el Estado, decidía el gobierno nacional cuándo tenían que aumentar y cuánto, hasta que llegaron Videla y Martínez de Hoz, y que la primera vivienda cotiza en dólares durante la dictadura de Videla y de Martínez de Hoz. Y hay 2 cosas que no se pudieron recuperar en la democracia, que es volver a especificar las viviendas, por supuesto, ahora se están dolarizando los alquileres, inclusive, y que el Estado decida el precio de los alquileres, y no solo eso, sino que también antes de Videla, era el gobierno nacional quien decidía las extensiones de los contratos de alquiler, tanto de vivienda como de comercio. En Argentina, desde el 43 en adelante, el gobierno nacional extendía todos los años todos los contratos de alquiler. Entonces no existía esta idea
de se me termina el contrato en 1 año, en 2 años, ¿dónde me voy a ir a vivir? Y tampoco existía esto de se me termina el contrato de alquiler de mi emprendimiento, no sé, una panadería, seguramente cuando renueven me van a aumentar un 300% el valor del alquiler y yo voy a tener que aumentar un 300% el valor del pan. Tampoco existía esto porque además estaban congelados los precios de los alquileres. Todo eso es un poco lo que nosotros venimos a discutir como organizaciones inquilinas, que es que en realidad, un poco en el marco de esta charla, eso es el avance del capital sobre el acceso a la vivienda y que tiene actores fundamentales que llevan adelante esas ideas y esos planes. Y acá en Argentina hay un quiebre, bueno, no solo en Argentina, pero en Argentina en particular hay un quiebre que es la última dictadura militar. En 1960, en Argentina, había 278.000 viviendas vacías. Ya en 1980, ya con la vivienda dolarizada, ya con los alquileres desregulados, había 1 millón de viviendas vacías. En el 91, 1.500.000. En el 2001, 2 millones, estoy redondeando números. Y en el 2010, 2,5 millones de viviendas vacías. Y hoy se calculan que hay 3 millones de viviendas vacías en la Argentina. En el periodo 2010-2020, la cantidad de viviendas creció en 4 millones. Ya en el 2010 se decía hay un déficit de 3,5 millones de viviendas, ¿no? Siempre es ese el número. Sin embargo, desde el 2010, cuando decíamos hay un déficit de 3,5 millones de viviendas, hasta el 2022 se construyeron el mercado privado construyó 4 millones de viviendas. Y seguramente hoy vamos a escuchar, no hay un déficit de vivienda de 3,5 millones de viviendas, no sé qué. La población en ese mismo periodo, en el que se construyeron 4 millones de viviendas nuevas, creció en 6 millones. O sea, una vivienda cada 1,5 personas en Argentina. Sin embargo, es cada vez más caro alquilar, es cada vez más difícil conseguir un lugar donde vivir y es cada vez más difícil imaginar que alguien trabajando se va a comprar una casa. Y quería, listo con los números, no molesto más, pero quería, sí, como después va a haber debate, charlar sobre esto de me quiero comprar una casa. ¿Las risas son porque no me las voy a poder comprar? La lógica del capital es también, la lógica del Banco Mundial, del neoliberalismo, fue que la solución para el problema de la vivienda es la construcción de viviendas. Porque la construcción de vivienda, y que nosotros nos hayan metido en la cabeza, la verdad que yo sigo soñando con algún momento tener una vivienda propia, lo que hizo fue obturar cualquier posibilidad de poner en cuestión que la vivienda está dolarizada, que el precio del alquiler está desregulado, que en realidad es más una posibilidad individual, que es la herencia, un sorteo, me refería a un sorteo de la lotería, pero ahora se sortean casas también, ¿vieron? Con el Procrear se sortean. Se sortean. Y creo que ahí hay una reflexión para que llevemos adelante acerca de que, por supuesto, que uno entiende que es mucho más estable ser dueño de su vivienda, pero esa estabilidad es producto, en realidad, de que lo que prima hoy es el sálvese quien pueda. Entonces, como uno cree imposible imaginar una pelea colectiva para conquistar la permanencia, la dignidad en el acceso a la vivienda, el Banco Mundial y las políticas neoliberales nos han dicho, bueno, pero soñá con que en algún momento te va a tocar. Esto
esta lógica colectiva del acceso a la vivienda, de la organización, de la disputa, la han eliminado como posibilidad y nos han entregado una zanahoria que es el sueño de la casa propia. Entonces, esto yo lo digo como organización que permanentemente confronta con esta idea, porque nosotros intentamos representar inquilinos e inquilinas, y la verdad es que nos encontramos con este planteo, ¿no? De, che, la verdad que ustedes tendrían que estar peleando para que haya créditos hipotecarios. Y a mí me pasó una cosa en plena pandemia. El tiempo, ¿cómo estoy? Medio... en plena pandemia, la situación fue muy terrible. Nosotros peleamos mucho para que se decrete la suspensión de desalojos y el congelamiento de precios de los alquileres, porque sabíamos que alguna herramienta legal teníamos que tener para evitar lo que en alguna medida pasó, ¿no? Porque que salga un decreto no significa que se cumpla, menos cuando se ha desarticulado también todo el Estado en el control del acceso a la vivienda, ¿no? El Ministerio de Hábitat podría funcionar en la Lotería Nacional, que sería exactamente lo mismo. Digo, cualquiera que tenga un problema de vivienda de verdad, que no pueda pagar el alquiler, que se le termine el contrato y no le renueven, etcétera, todo lo que ustedes imaginarán, no puede ir al Ministerio de Hábitat a golpear la puerta y decirles, che, necesito ayuda. No, acá se sortean casas. Entonces, en plena pandemia, cuando estábamos peleando por esto de la suspensión de los desalojos y el decreto, que todo el tiempo teníamos que pelear para que lo extiendan un poco más, fue muy desgastante. Y lo que demuestra también que se puede hacer. Que se pueden congelar los precios de los alquileres, que se pueden suspender los desalojos, ¿no? Pero se acercó una señora y que le estaban por desalojar en plena pandemia, jubilada, su marido también jubilado, se acercó, nosotros estábamos haciendo un ruidazo para pedir la suspensión de los desalojos y me dijo, me contó que le estaban desalojando, que necesitaba ayuda y me dijo, yo necesito un crédito hipotecario. Yo quiero pagar mi casa. Y yo me quedé muy impactado porque para mí, obviamente que no le iba a decir, mira, lamentablemente eso no va a suceder, ¿no? Pero sí yo me quedé muy impactado en cómo la lógica del capital nos ha atravesado a un sector muy importante y sobre todo a los que nunca vamos a ser dueños de nada, ¿no? Me quedan, supongo que ahora 4 minutos, y la ley de alquileres, quiero terminar con 2 cositas. Ley de alquileres, porque vieron que es todo el tiempo el tema del momento. La ley de alquileres justamente viene a quebrar esa lógica, por eso es una ley tan atacada, porque no nos metimos con queremos créditos ni todas esas cosas. Nosotros vinimos a decir con la ley, queremos intervenir los precios de los alquileres, queremos estar más tiempo en el alquiler, y queremos que el propietario se encargue de pagar un montón de cosas que nosotros no tendríamos que pagar. Por eso es una ley tan resistida, por eso el Estado ha demostrado no querer comprometerse con el cumplimiento de la ley. Y por último, creo que se vienen tiempos de crisis económica, pero que hay una crisis de representación, y creo que ahí las organizaciones inquilinas y otras, por supuesto, pero sobre todo las organizaciones en las ciudades, movimientos que disputan y discuten la lógica del acceso a la ciudad en todas sus formas, nosotros, por lo menos en materia de vivienda, tenemos que tener un rol central en la etapa que se viene. Evidentemente, lo que están pensando no es solo flexibilizar las condiciones laborales, sino también flexibilizar las condiciones del alquiler de vivienda, que por ejemplo tengamos que pagar por noche, como sucede en los hoteles familiares, que se paga por noche para bañarse, para dormir en una cama y después se vuelve a la calle. Y lo que está pasando, y la contracara de esto es Airbnb o lo que se llama alquiler turístico, que en realidad no es un alquiler turístico, es la condición para flexibilizar
la vivienda en alquiler. Y ahí creo que tenemos que discutir mucho acerca de esta lógica individual del acceso a la vivienda, un poco lo que planteabas recién, ¿no? En sus diferentes formas. Las organizaciones inquilinas venimos un poco a disputar esto, cuando planteamos que solo se va a conquistar el derecho a la vivienda de forma colectiva, como lo hicimos en otras épocas, con la salud y con la educación, en donde nadie hablaría de oferta y demanda, nadie hablaría de rentabilidad. En cambio, en la vivienda sí nos han metido en esa lógica de que le tenemos que dar incentivos a los propietarios, que bueno, la renta es muy baja. Digo, ahí hay algo que por eso celebramos poder estar acá, decir estas cosas en un lugar como este, y que esperemos que aporten un poco para el debate. Gracias, Gervasio. Igual después vamos a tener más tiempo si quieren profundizar en algo más que les haya quedado pendiente. Ahora le vamos a dar la palabra a Carme Arcarazo. Carme Arcarazo. Me parece que te nombré mal cuando te presenté. No, no pasa nada. ¿Lo oís Sí, bien? yo os oigo bien, ¿me escucháis? Perfecto. Te escuchamos. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir pues, panel con gente a la que hace tiempo, ¿no?, que le sigo la pista y también con este público, y que se agradece mucho tener este tipo de encuentros donde gente que estamos observando el avance del capital, pero también intentando detenerlo, tengamos un espacio como para discutir. Yo quería dar un breve contexto sobre el Estado español, pero también fijarnos en qué experiencias se están dando aquí y sobre todo de cara a la conversación que seguirá, también me gustaría escuchar un poco más de las experiencias que se están dando en el resto de países. Pero perdón, es que estoy un poco enferma. Bueno, supongo que la mayoría lo sabrá, pero España ha sido a lo largo del último siglo y tradicionalmente descrita como una sociedad de propietarios, ¿no? Hay una casi el 80% de la población española es propietaria, y muchas veces se ha dicho que esto es un fenómeno cultural, ¿no?, que la gente de aquí prefiere el régimen de propiedad. Entonces, conectando también con lo que Gervasio mencionaba, yo creo que es interesante ver cómo sucede esto, ¿no? Es decir, en España hay un ministro franquista que ya en su momento, durante la dictadura, dice que lo que quiere él es una sociedad de propietarios y no de proletarios. Entonces, lo que pasa durante muchas décadas es que el Estado hace un esfuerzo titánico para construir esa sociedad de propietarios, ¿no? Primero a través de construir vivienda pública, es decir, vivienda pagada entre todos, y privatizarla de venta inmediatamente, y después, como hemos visto, a través de distintas olas de créditos tanto públicos como privados. Esto es lo que ha ayudado, o sea, que no ha sido una casualidad, sino que realmente se ha hecho un esfuerzo muy brutal para que España llegue a ser una sociedad de propietarios, ¿no? No es un accidente, no es un fenómeno cultural. Aquí, en 2008, la sociedad de propietarios yo creo que se rompe, o al menos se empieza a romper, ¿no? Como sabréis, en España suceden casi un millón de desahucios en los años después de 2008. Y lo que hemos visto desde entonces es que este proceso de propietarización ya no se va a poder dar, ¿no? Ahora mismo los únicos que pueden comprar son aquellos que o bien tienen herencias, o bien tienen otras propiedades, o bien tienen un apoyo familiar considerable. Pero después de 2008 y toda la restricción que se ha dado al crédito, ya es muy difícil que la sociedad de propietarios realmente pueda sobrevivir. Entonces, en este contexto,
nace un poco el sindicato de inquilinos, ¿no? Viendo que cada vez se va a dar mucho más una concentración de la propiedad y que el hecho de haber construido una sociedad de propietarios se ha hecho encima de una premisa concreta, que es desproteger el mercado del alquiler, ¿no? Para hacer atractiva la propiedad tú tienes que desproteger el mercado del alquiler y desregularlo. Entonces, en este contexto de 2008 lo que nos encontramos en España es que se aprueban una serie de medidas para crear una burbuja del precio del alquiler desde el Estado, ¿no? En ese momento los bancos han acumulado una cantidad de viviendas espectacular, viviendas que se están devaluando. Y Europa le llama la atención a España y básicamente les dice que esos bancos se tienen que deshacer de estas viviendas porque están acumulando un riesgo demasiado alto que puede hacer peligrar a otros países europeos. Entonces, para liberar a los bancos de esas viviendas, lo que pasa en el año 2013 es que el gobierno del PP aprueba una serie de leyes que consisten en dar beneficios fiscales a las SOCIMIs, que es la figura que usan los fondos de inversión aquí, en la figura jurídica, y por otra parte desproteger los pocos derechos que tenían los inquilinos, es decir, rebajar la duración de los contratos de 5 a 3 años, eliminar el derecho a compra preferente, dejar que se den subidas del precio del alquiler dentro del contrato. Es decir, lo que se hace es poner la alfombra roja para que entren los fondos de inversión a España, ¿no? Y aquí entra pues Blackstone, Goldman Sachs, etc. Y se generan las condiciones para que eso se pueda dar de forma rápida. Esto sucede y los impactos son brutales, ¿no? Para darnos una idea, lo que vemos es que en la última década en España, en las grandes ciudades españolas, los alquileres se han prácticamente doblado. En ciudades como Barcelona nos encontramos en que la población inquilina dedica prácticamente la mitad de lo que gana en pagar el alquiler. Y esto, ¿no? que es una burbuja generada por el propio Estado. Y en ese momento es cuando, en 2017, es cuando se crea el sindicato de inquilinos, ¿no? Se crea paralelamente en Madrid y Barcelona con una hipótesis muy concreta, que es que si la burbuja de alquileres es una burbuja que ha estado cocinada políticamente, es una burbuja que si los inquilinos se organizan, se puede pinchar, ¿no? Se puede pinchar esta burbuja. Y entonces el sindicato, bueno, se empieza a organizar en varias ciudades españolas y empezamos a abrir asambleas y una de las preguntas que nos encontramos al principio, que era más común, era la pregunta siguiente. La gente decía, se me está a punto de acabar el contrato, yo llevo 15 años viviendo en esta vivienda, nunca he faltado un pago, tengo buena relación con mis vecinos y me quieren doblar el alquiler. ¿Esto es legal? Entonces la respuesta que teníamos que dar al principio era sí, es perfectamente legal. O decían, yo llevo 20 años en este piso y sin darme ninguna razón me dicen que no me van a renovar el contrato y que tengo que irme. Y la respuesta siempre tenía que ser al principio que sí, que era plenamente legal. Entonces, en ese momento lo que decidimos hacer es organizar una campaña que se llama Nos Quedamos. Nos Quedamos es una estrategia sindical que básicamente en lo que consiste es en visibilizar estos desahucios invisibles que se estaban produciendo, ¿no? Cuando hablo de desahucios invisibles me refiero a esos desahucios que se dan sin que llegue la policía a echar a alguien de su vivienda, sin que haya una orden judicial, pero toda esa gente que se va de forma forzosa porque le suben el alquiler o porque no le quieren renovar el contrato. Entonces, la premisa es muy básica, es una campaña de desobediencia que consiste en que cuando se te termina el contrato y te quieren subir el alquiler o te quieren echar,
tú te quedas en tu casa y sigues pagando el precio del alquiler y en vez de estar solo frente a este problema, te empiezas a organizar con el resto de vecinos y con el resto de vecinos o con el resto de inquilinos de la misma propiedad con el fin de conseguir una negociación colectiva, ¿no? Esto en muchos casos se acaba consiguiendo, es decir, acabamos sentando a negociar a Blackstone, a Goldman Sachs, a Cerberus y a otros fondos de inversión y acabamos negociando que se renueven los contratos al mismo precio en muchos casos. También con muchas inmobiliarias pues mucho más pequeñas. Y esto yo creo que es interesante porque en el fondo estas batallas sindicales acaban, bueno, lo que son es una prefiguración de lo que nosotros le estamos pidiendo al Estado, ¿no? Que es que regule el precio del alquiler para que no se puedan dar esas subidas, que prohíba la no renovación arbitraria de los contratos. Y en ese sentido, en 2019... Cuando ya tenemos más de 2.000 familias que en hecho nos quedamos y hemos generado un conflicto público, vamos al Estado y pedimos que alargue los contratos de alquiler. Y en ese momento conseguimos, por ejemplo, que los contratos pasen a ser de 3 años a 7 años en el caso de empresas o a 5 en el caso de que el arrendador sea un particular. Pero, sin embargo, las subidas de alquiler podrían seguir dándose, ¿no? Entonces, en 2020 yo creo que en Cataluña se produce pues en el fondo un experimento muy interesante, que es que conseguimos aprobar una regulación de alquileres, que yo creo que es pionera en el mundo en este momento, que prohíbe las subidas de alquileres en los nuevos contratos y fuerza a todos esos pisos que estén por encima de la media de la zona en la que se encuentran a bajar el precio del alquiler. Es una norma que, bueno, desde que antes de su aprobación y durante su aprobación recibe un boicot por frentes muy distintos, ¿no? A nivel político y jurídico llevan la ley al Tribunal Constitucional pocas semanas después de su aprobación. Las inmobiliarias y los caseros intentan saltarse la ley de facto. Los medios de comunicación usan datos de portales inmobiliarios para decir que esto está destruyendo la oferta. Pero, sin embargo, esto en ese momento cambia la vida de mucha gente, ¿no? La gente vive mucho más tranquila porque sabe que cuando se les acabe el contrato no va a haber un incentivo de echarles, porque aunque ellos se fueran, el precio del alquiler debería ser el mismo que el del anterior contrato. Entonces, yo creo que cambia el sentir general sobre la capacidad de regular el mercado. Y, sobre todo, bueno, al cabo de 1 año y medio el Tribunal Constitucional nos tumba esa ley, pero nos permite haber generado datos sobre la regulación de alquileres, ¿no? Y lo que vemos es que durante ese periodo, esas ciudades que regularon el precio del alquiler bajó, o sea, fue efectiva la medida. Y, por otra parte, que contrario a lo que todos los mantras del lobby inmobiliario no paraban de repetir, la oferta no decreció en esa época, sino que la oferta de vivienda creció más en esos municipios donde se regulaba el alquiler que no en los que no se regulaba el alquiler. Bueno, como dije, esta ley acabó en el Tribunal Constitucional, nos la tumbaron al cabo de 1 año y medio, pero creo que ha supuesto, no te puedo ver, pero ¿qué dice? 5 minutos, no, sí, ya voy a terminar ya. Pero yo creo que lo que hace es demostrar que regular el mercado es posible, que es deseable y que no tienen los efectos perniciosos que algunos no paran de repetir y que es cuestión de voluntad política hacerlo, ¿no? Ahora mismo en el Estado se está negociando, creo que se va a cerrar muy pronto, mañana pasado, una ley de vivienda que incluye una regulación de alquileres. No es una regulación de alquileres tan estricta como lo era la regulación en Cataluña, pero yo creo que esto ha sido posible
en parte gracias a estas experiencias, en primer lugar de desobediencia, ¿no? De demostrar que si los vecinos se organizan, se pueden parar las subidas del precio del alquiler, de facto, pero que también de jure, si se legisla, la regulación de alquileres puede funcionar. Yo creo que hasta aquí lo dejaría, tampoco me quiero alargar mucho más y de hecho estoy deseando escuchar un poco más del resto de compañeros y del público. Y si hay preguntas, pues encantada de responder. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Carmé. Quédate por ahí, no te vayas. Y ahora le pasamos la palabra a Lorena. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Nos dicen porque el retorno está un poco raro y es difícil saber. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mariana, Cecilia, las y los compañeros organizadores de este coloquio, que nos da una energía tremenda, que estamos disfrutando desde ayer, que estamos aprendiendo muchísimo. Y bueno, por supuesto, un honor, una alegría enorme compartir este panel con colegas, con amigas, con activistas, compañeros tan queridos, y en esta Facultad de Humanidades, que es donde me formé también. En historia, no en geografía, ni en arquitectura, ni en urbanismo, ni en derecho, ni de todas las cosas que voy a hablar, pero bueno, la vida es así, y tengo mi corazoncito en historia y en pensar en el tiempo, y en qué aprendemos y cómo aprendemos, y en pensar cómo construimos la esperanza, dónde nos anclamos para construir la esperanza, ¿no? Y pensando la esperanza, decíamos hace un rato, como un horizonte, por supuesto, que nos ayuda a seguir caminando, como dijo Galeano y dijeron tantos otros, pero también como un lugar de compromiso, diría, una responsabilidad ético-política, ¿no? Nos quieren desesperanzadas, desesperanzados, desesperanzades, nos tendrán al revés, ¿no? Cuando estuvimos en el foro, no iba a empezar con esto, pero ahora salió por ahí, pero para decir que somos tercas, y cuando nos dicen que no hay que hacer algo, descubrimos que eso es importante y que eso le duele al sistema y que eso puede cambiar algo, decidimos trabajar en eso. Eso pasó en Vancouver. ¿En qué año fue esto? Ya estoy vieja. Creo que fue en el 2006, sí. En el Foro Urbano de Vancouver, en Canadá, en el 2006, se acercó a Enrique Ortiz y a mí, la representante de la UNESCO, para decirnos en un pasillo que tenían amenazas del gobierno de Estados Unidos, que si la UNESCO seguía hablando del derecho a la ciudad, iban a desfinanciar a la UNESCO, cosa que eventualmente pasó después con Trump y no sé qué, ¿no? Muchos años después. Entonces, en ese pasillo, cuando esa señora, una mujer muy comprometida ¿no? Impulsando cosas sobre el derecho a la ciudad y publicando algunas cosas, nos dijo eso, dijimos, parece que acá tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Cosa que ya veníamos trabajando, pero eso nos afirmó de que había una línea ahí, una línea muy importante, y una línea de disputa en esto que vienen hablando las compañeras acá en la mesa y que venimos hablando en estos días, y creo que es muy importante enfatizar esto, que es una disputa a la vez material, o sea, física, ¿no? Económica, de los espacios, de la tierra, de las infraestructuras, de los recursos, de los dineros, pero es también igualmente importante una lucha simbólica, una lucha ideológica, una lucha política, una lucha de los lenguajes, de las narrativas, de los discursos. Y con esto sí iba a empezar, porque escuchamos siempre esto, ¿no? De que nuestro país, la gente, el país de que queremos todos ser propietarios, y quienes tenemos posibilidad o trabajamos en esto viajando y yendo a distintos lugares, en muchos países escuchamos lo mismo. Entonces ya no es, ¿no? En nuestro país tenemos un problema cultural, parece que es algo más grande, y si es algo más grande, viene impuesto en general de otros lugares, y viene impuesto porque hay intereses a los que eso les conviene, ¿no? ¿Y cuándo viene esto impuesto concretamente? Bueno, nos comentaba Carmen, en la dictadura de Franco concretamente fue así, pero si miramos lo que pasaba también en la década de inauguración formal del llamado neoliberalismo, básicamente
la frase que se conoce, ¿no?, como el acrónimo de TINA, en inglés, There is no alternative, ¿no? No hay alternativas, básicamente acuñada por el gobierno de Thatcher y de Reagan en la época. En el centro de eso, y no es casualidad, en el corazón de eso estaba hacer de esos países países de propietarios. Y en el centro de la crisis financiera, económica y todo lo que vino después, desde 2007, 2008, lo que hay es una crisis de vivienda, una explosión de la burbuja financiera, del sector financiero ligado a la vivienda. Entonces estamos hablando del corazón, estamos hablando del corazón del problema y estamos hablando de lo que decía Carla. Por supuesto nos quieren presentar cosas como que las cosas siempre están todas separadas, ¿no? Están todas divididas, este problema no tiene nada que ver con lo otro, las soluciones están todas separadas. Nuestra tarea es juntar todo eso, porque parte de las dificultades que tenemos para entender y para transformar las cosas es pensar que están todas separadas. Y cuando digo eso, tenemos esa dificultad desde los movimientos sociales, las luchas que todavía siguen siendo bastante sectoriales, y por eso trabajamos en el derecho a la ciudad y no solo en el derecho a la vivienda, para poder juntar todas esas luchas. No para decir el derecho a la vivienda no es importante o el derecho a la tierra, sino para decir tenemos que juntar esas luchas con el derecho al trabajo, ¿no?, con el derecho a la educación, con el derecho a la salud, con el derecho a la alimentación y al agua y a todo lo demás, porque esa es la vida y es lo que necesitamos para la vida. Pero nos quieren divididos y son problemas que vemos incluso a nivel académico, ¿no? A pesar de los esfuerzos por la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, seguimos teniendo formaciones y lenguajes y lógicas muy sectoriales, cosa que se reproduce también en los ámbitos de gobierno y en los funcionarios públicos y en los ministerios y en todo lo demás. Eso es un problema de fondo, ¿no? Nos toca replantear eso, reconectar eso desde donde estamos, desde donde podemos, desde donde sabemos, pero teniendo en claro que esa sectorialización, esa fragmentación es parte del problema, ¿no? Esa fragmentación epistemológica nos fragmenta políticamente, nos fragmenta socialmente en la capacidad de transformar las cosas. Y pensemos que o sea, una de las preguntas claves para poder discutir soluciones y qué soluciones sí y qué no, es cómo definimos el problema, ¿no? Y lo decían claramente los compañeros antes y lo tenía en mis notas también. Cuando hablamos de vivienda, la primera pregunta, ¿no?, es ¿cuál es el déficit? Y cuando hablan de déficit, hablan de cuál es el déficit cuantitativo. ¿Y eso es casualidad? No, no es casualidad, porque si ese es el problema, faltan viviendas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Si no hay suficiente vivienda, hay que hacer más vivienda. ¿Y quién va a hacer esas viviendas? Los únicos que pueden hacerla bien y rápido y de manera eficiente, según el discurso, y que además da réditos, no solo económicos del corto plazo, que además a nivel financiero cada vez tienen que ser más réditos de más corto plazo, sino a nivel electoral, a nivel político. Y ayer en el panel se hablaba de estas temporalidades también como parte de lógicas distintas, ¿no? Hay una temporalidad del mercado y hay una temporalidad de la lógica electoral también, que es cortoplacista. Nuestras lógicas, ¿no?, de la supervivencia, de la reproducción, de la construcción social, de la transformación, no son cortoplacistas, por definición. Entonces, ahí tenemos un choque fundamental, de base, en el corazón, ¿no? Y entonces, desde un enfoque de derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, el primer cuestionamiento es ese. No podemos mirar el déficit cuantitativo solamente, ¿no? De hecho, en América Latina, en promedio, la mayor cantidad del déficit, y lo dice el BID y lo dicen otros, no lo dicen algunos loquitos, es el déficit cualitativo. Y el déficit cualitativo, por lo tanto, querría decir que las políticas y la mayor parte de los recursos públicos tendrían que ir a programas de mejoramiento de vivienda y de mejoramiento barrial. ¿Eso pasa? No, no pasa. La mayor parte de los recursos privados y públicos van a subsidiar y a financiar programas de construcción masiva de vivienda en toda la región, ¿no? Es más o menos el mismo esquema. Entonces, tenemos... Aún en su lógica hay una desconexión absoluta, ¿no? El diagnóstico es, sabemos que hay más déficit cualitativo, lo que hacen los programas es construir más vivienda. Planteamos eso alguna vez a un ministro en México, estuvo muy incómodo en dar respuestas, ¿no? Porque él nos dijo, bueno, el problema es el suelo, y entonces le preguntamos, bueno, ¿y cuál es la política de suelo? No hay política de suelo. Estuvo muy incómodo en responder y después en los pasillos nos dijo, bueno, tendrían que venir ustedes a colaborar, ¿no? Eso pasa en las totales desconexiones que hay entre qué es el diagnóstico y qué son las políticas y a dónde van los recursos. Entonces, el foco en lo cualitativo es central, y ¿eso qué quiere decir concretamente? Quiere decir programas de mejoramiento de vivienda de lo que existe,
programas de mejoramiento barrial con apoyo a opciones de la producción y gestión social del hábitat, como nos cuenta Carla de las cooperativas, por ejemplo, y otras formas asociativas. Es el apoyo y la regulación de los alquileres para proteger a los que tienen, pero que están a punto de perder eso si eso no se regula, ¿no? Porque hay una situación de enorme precariedad y cada vez mayor precariedad. Y es pensar en otras opciones de tenencia. Y acá entro a un tema que es también muy importante, y por eso el enfoque del derecho a la vivienda, de los derechos en general, del derecho a la vivienda en particular, vinculado al derecho a la ciudad, es central, porque el derecho a la vivienda lo que nos dice, necesitamos un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad, y lo separa del derecho de propiedad. Son dos cosas totalmente diferentes. El derecho a la vivienda dice necesitamos un lugar, ese lugar se puede cumplir de muchas maneras distintas, a través de muchas opciones distintas, individuales, colectivas, con distintas formas de tenencia. Y entonces, de los 7 elementos que tiene el derecho a la vivienda, el número 1, y el muy importante, es la seguridad de la tenencia. Eso necesitamos, seguridad de tenencia, que no necesariamente es un título de propiedad privada individual. Hay muchas maneras de dar eso, por ejemplo, con alquileres a largo plazo, con alquileres públicos, formas de alquileres sociales, con cooperativas, en sesiones de uso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de dar seguridad en la tenencia. El problema es que con estas políticas que se nos han impuesto, la única manera de acceder a eso y tener seguridad es a través de la propiedad privada. Entonces, el enfoque, y la propiedad privada individual, además, ¿no? Que es la mayoritaria y es la que se ha impuesto. Eso se ha impuesto porque ha sido una decisión de imponerlo así, es parte de un plan, ¿no? No es casualidad que haya pasado. Y entonces, si dividimos eso, podemos ver un montón de otras opciones y podemos exigir políticas que nos ayuden a regular eso y a dar esa seguridad de la tenencia. Entonces, este enfoque para nosotras es fundamental para articular luchas, para articular derechos y para exigir políticas públicas diferenciadas, ¿no? Entonces, el enfoque de derecho no es algo, un sueño, una cosa que firmaron unos cuantos y no sé qué, tiene efectos prácticos, ¿no? En la formación, en la articulación pedagógico-política y en la designación y diseño de políticas públicas. Entonces, nos parece que es muy importante mirar esto y, claro, esa idea del país de propietarios, ya lo decía también la compañera en Barcelona, para ser el país de propietarios hay que desproteger a los inquilinos, y no solamente eso, hay que no regular la vivienda en alquiler desde los 70 por lo menos, y esto ha sido global también, no es solo de Argentina, sucedió en muchos países, pero también hay que no apoyar y criminalizar las opciones colectivas y cooperativas, que también existían antes y que dejan de existir sistemáticamente en muchos lugares del mundo desde los 80, incluyendo lugares como Canadá y otros países del norte europeo, donde se promovían como algo normal y natural. Y se dejan de financiar, se dejan de apoyar, y no solo eso, en muchos casos se criminaliza eso como una opción. Se estigmatiza y se criminaliza como una opción, incluso legalmente y administrativamente y financieramente, ¿no? No hay ningún tipo de apoyo para eso. Entonces, estamos hablando, y por ahí para algunos suena como teoría de la conspiración, no sé qué. Son muchos años, ¿no? De mirar esto, de observar esto, de comentar esto con un montón de gente, de escuchar a un montón de gente analizando estas cosas, y, digamos, se encuentran cosas escritas de todo esto, ¿no? No es un invento. Hay planes concretos para eso y lo pueden ver porque ha sucedido en muchos lugares, que cuando vemos que ha sucedido en muchos lugares, eso también nos dice que necesitamos conectarnos para entender mejor que no es solo un problema local, por supuesto hay especificidades y hay dinámicas más o menos complejas en distintos lugares, pero hay dinámicas globales. Por lo tanto, el análisis, la resistencia y las alternativas también tenemos que pensarlas en esa escala, porque si no, es muy complejo, ¿no? Es muy, muy, muy complejo hacer frente a esto. Y bueno, ejemplos concretos de esto, por supuesto, lo que Carla ya mencionaba, de apoyos, políticas de apoyo que se han hecho, y sí, estamos hartos de los proyectos pilotos demostrativos, que ya venían desde los 60 o antes. Hace tiempo que pedimos no proyectos piloto demostrativos, sino políticas demostrativas, ¿no? Políticas que nos demuestren que es posible hacer las cosas y que se mantengan en el tiempo, que no cambien con los gobiernos, que no se desfinancien, etcétera. Pero por supuesto que es posible esto, la ley 341 acá y todo lo que ha logrado el movimiento cooperativista en Argentina, en base a lo que se ha logrado en otros lugares de la región, en Uruguay por supuesto, pero en otros del Cono Sur que ya mencionaba Carla, en Centroamérica también, en México se retoma el tema cooperativo otra vez. Y ahí
pensar también los escenarios políticos, ¿no? Y el rol de los movimientos sociales, del activismo, de la demanda de la gente con los partidos políticos en general, e incluso con los partidos que en teoría tienen una agenda social, una agenda progresista en particular. Algo que venimos viendo hace mucho tiempo es, por decirlo leve, una falta de imaginación política, por no hablar de otras cosas, ¿no? Y de un temor absoluto a probar cosas nuevas, distintas, a innovar, pero ni siquiera eso, o sea, una imposibilidad de pensar en términos históricos de que lo que hoy parece radical y absolutamente delirante era normal en los 60s, en los 70s, ¿no? Y hasta un poco más, era normal. Hablaba de Vancouver 2006, bueno, en Vancouver 76, cuando muchas y muchos de acá ni siquiera habían nacido, la primera conferencia de la ONU sobre asentamientos humanos, sale la Agenda Hábitat. Mírenlo ese documento. En algún momento lo leímos, lo analizamos un poquito. Si no me equivoco, tiene 4 componentes temáticos. De esos 4 grandes, uno, el primero, es el suelo. Y estamos hablando del 76, el contexto de la Guerra Fría, de los bloques abiertamente, ¿no? En oposición abiertamente ideológica, y ahí hay un consenso entre los países en el marco de las Naciones Unidas que la tierra es fundamental y que hay que regular eso públicamente. Busquen después en las conferencias siguientes, 96, 2016, cuánto aparece el suelo, qué importancia tiene y qué consenso hay al respecto. Entonces, me parece que es importante mirar esto en estas escalas y con estas dimensiones históricas, porque para algunos, ese es el lugar de la esperanza, en realidad, ¿no? El para atrás, acá y para adelante, en realidad está todo conectado. No puede ser un abismo así, ¿no? Que para adelante no hay nada, es un vacío, no sabemos. El para adelante en realidad se construye ahora y se construye a partir de lo que hemos construido antes y de lo que otros y otras han construido antes. Y decía Galeano, lo estoy citando mucho a Galeano, pero que en realidad no es una frase de él, es de los pueblos de la Amazonía, pueblos indígenas de la Amazonía, tenemos mucho pasado por delante. Y eso, bueno, podría tener algunas connotaciones no tan buenas en muchos casos, incluyendo temas de patriarcado y demás, pero puede tener unas connotaciones potentes, transformadoras. ¿Y qué quiero decir con esto? Si el capitalismo y el avance del capitalismo es lo que nos ahoga, tenemos que pensar por afuera, por atrás, más allá, antes del capitalismo, ¿no? O sea, otras formas no mercantilizadas, incluso mercantiles no capitalistas, porque lo mercantil no todo es capitalista, ¿no? Así como no todo el Estado es liberal neoliberal o toda la acción pública es liberal neoliberal. Por cierto, ya no estamos en el neoliberalismo de los 90s, estamos en otra etapa y esta etapa es abiertamente autoritaria, antidemocrática, mucho más jodida en muchos sentidos, brutal, salvaje. Y en eso, termino con esto porque seguro ya me pasé 50.000 minutos, me parece que esta cuestión que salió mucho en el contexto de la pandemia, y algunos hablaban ayer y en otros momentos, bueno, la pandemia como que nos dio esperanza y después ya no, todo mal y al final va a ser peor. A mí me parece que es muy importante mirar las ventanas que la pandemia abrió, de cosas que sí se pueden hacer, de transformaciones que sí se pueden hacer. Cuando el sector público, el sector social tienen voluntad de hacer las cosas, saben lo que hay que hacer, saben hacerlo bien y rápido, y se ha demostrado, y tenemos varios estudios nuestros y de otros, de esas iniciativas que se tomaron durante la pandemia, incluyendo congelamiento de alquileres y demás, pero otras cosas más fuertes, como por ejemplo, en Toronto, por presión de activistas, por supuesto, de la vivienda, hoteles que no se usan durante la pandemia, el gobierno local los compra y dice ahora esto va a ser vivienda. Nos hablaba el compañero de Santiago de oficinas vacías en Santiago, y hay en todas nuestras ciudades del norte y del sur oficinas vacías, discusiones de cómo eso pasa a tener otro uso, pero también otra propiedad y otro control social de eso. No es imposible, se puede hacer. En Berlín ha habido un referéndum para volver pública a nivel de la ciudad, remunicipalización de la vivienda de la ciudad, que en su momento vendieron en los 90s, por cierto, gobiernos de izquierda también. Ahora, referéndum para recuperarlas públicamente. Es difícil implementar los referéndums cuando son tan transformadores, pero está ahí, la voluntad está ahí y el apoyo de la gente de hacerlo está. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, no es tan difícil, y las alianzas público-comunitarias en esto
tienen que ser la clave para reconfigurar lo público también, ¿no? No es lo público del gobierno en turno, no es lo público estatal solamente, hablamos de una esfera mucho más amplia de lo público comunitario con control de la gente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lore. Se nos cayó Carmé, se cayó la conexión, nos acaba de mandar un mensaje de que tuvo un imprevisto, no se puede volver a conectar, así que los manda un abrazo grande a todos y que espera volver a encontrarnos en alguna otra oportunidad. Si les parece ahora, para continuar, abrimos un espacio de debate, juntamos 2 o 3 comentarios y le devolvemos la palabra a los comentaristas. Si después hay más preguntas, hacemos una segunda rondita. ¿Les parece? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Quién rompe el hielo? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Bueno, primero, bueno, la verdad me pareció muy interesante las exposiciones. Yo cada vez que pienso esas cosas, uno viene muy cargado. En mi caso, yo soy politólogo y las cuestiones que tienen que ver con discusiones públicas, políticas de acceso a la vivienda, al hábitat, es como que me tocan muy de cerca por mi extracción. Pero quiero decir, cada vez que pienso estas cosas, pienso una frase del folclore argentino que dice: yo soy dueño de todo, pero nunca tengo nada, ¿no? Y es una frase que dice: bueno, yo hago la silla y la mesa y no tengo dónde sentarme, ¿no? Poco va por ahí la cuestión. Digo, si uno piensa en el derecho a la ciudad, en realidad el que hace la ciudad, los que hacemos la ciudad y las que hacemos la ciudad, somos los ciudadanos y las ciudadanas. Y la política urbana, por lo menos la política urbana neoliberal, no está pensada para los ciudadanos y las ciudadanas, está pensada para el mercado inmobiliario. Entonces, cada vez que se piensa estas cosas, de las lógicas de la inquilinización, o las problemáticas que tienen los movimientos sociales para construir una alternativa dentro del capitalismo neoliberal que permita el acceso a la vivienda a sectores excluidos y a sectores que inclusive no necesariamente sectores de bajo poder adquisitivo, sino sectores de clase media que no puede acceder a una vivienda hoy y que es un grave inconveniente. No es una cuestión, para mí, no es una cuestión es una cuestión central de la lógica del capital en la producción de la ciudad, claramente, esto no estoy diciendo yo, es una cuestión histórica que viene así, pero cada vez que pienso esto, y mi extracción me permite pensarlo así, es, bueno, ¿qué construimos? O sea, ¿qué alternativas hay? Porque la democracia liberal evidentemente pone un límite. A un límite existe. El límite, digo, de la democracia liberal permite ese. La democracia liberal representativa es eso. Los horizontes emancipatorios plantean otra cosa. Ahora, para mí estamos muy lejos de poder pensar algo de ese tipo a escala de ir a elecciones y ganar elecciones. Otra alternativa, un proyecto que involucre el derecho de ciudad como agenda de un gobierno. Entonces, me queda eso pendiente, digo, bueno, perfecto, este es el diagnóstico, que coincido, que estoy ahí, pero digo, ¿cuáles son las alternativas frente a un año como este, aparte acá en Argentina, que es un año electoral, que hay? O sea, más allá de la lucha de los movimientos, etcétera, 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 electoralmente seguimos jugando en el juego que estamos jugando, que está bien, digo, no juega pero a mí me da la impresión que la democracia liberal pone algún límite ahí. Bueno, eso nada más. Juntamos 2 o 3 y... Uy, me enredé. ¿Puedes llegar para acá? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estuve tremenda la mesa, me emocionó muchísimo.
Me gustaría agregar algunas cosas, tal vez. Lo que dijo sobre la seguridad de la tenencia, Lorena, hay algunos datos importantes que demuestran incluso que la propiedad privada individual es lo modelo que es menos seguro. Así que creo que está bueno también un poco lucharmos en contra la propiedad privada, ya que es el modelo que más desaloja, porque las personas no tienen la seguridad porque estamos en el sistema capitalista. Bueno, pero esto que dijiste de tenemos mucho pasado por adelante, es una cosa que yo vengo un poco trabajando en mi tesis de doctorado, porque estoy estudiando las propiedades colectivas de los pueblos quilombolas de Brasil y también los ejidos de México, y un poco intentando comprender qué modelo, qué lógica de desarrollo nosotros queremos. Porque, por ejemplo, en un encuentro de los territorios quilombolas, que son los territorios de los esclavizados de Brasil, una de las jóvenes quilombolas dijo en el encuentro: nosotros queremos que pase la ruta por nuestro quilombo porque es acceso a la ciudad. Y uno viejo de un otro quilombo le dijo: pero vos sabés lo que es una ruta, lo que trae un montón de doenças, un montón de pragas, y la verdad que es peor. Así que, no sé, un convite un poco para también imaginarnos qué lógica de desarrollo queremos, qué lógica, qué modelo, porque es un poco eso, ¿no? El derecho a la tierra, el derecho a la ciudad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Ahí, ¿te podrás acercar? Ahí va. Bueno, concuerdo que alta mesa, y tengo una pregunta un poco similar al primer planteo del compañero, que tiene que ver con, claro, esto de, bueno, ¿cuáles son los horizontes posibles? Qué hacer? ¿No? La clásica pregunta. Y lo traigo específicamente a la cuestión de, bueno, los procesos que sí están pasando, las políticas que sí se han logrado. Celebro mucho, por ejemplo, lo que se ha logrado en cuanto a la organización de los inquilinos como un colectivo social, tanto acá como en España. La compañía ya no está, pero bueno, otros sí. O, por ejemplo, este intento de nacionalizar la ley de hábitat autogestionado. Todo esto me parece excelente, y me parece que promueve como un horizonte que Lorena hablaba recién de cómo abrir la imaginación, ¿no? Cuando tratamos de pensar nuevas alternativas, que me parece un punto de partida fantástico. Pero después me pregunto, porque sabiendo en el contexto que nos encontramos, donde, por ejemplo, pienso en el tema de la regulación. Acá en Argentina sabemos que regulación que se crea es regulación que se trata de eludir de alguna manera. Entonces, tremendo. Otra cosa que pensaba era en un proyecto de ley que ustedes, inquilinos agrupados, presentaron en la legislatura porteña, de crear un régimen de alquiler protegido. Y leyendo el proyecto me parecía que tenía muchas cosas fantásticas y me entusiasmaba mucho como propuesta, pero cuando llegué a leer la parte sobre la autoridad de aplicación, siendo el Instituto de Vivienda de la Ciudad, a mí ya me hizo un nudo en el estómago, porque decís, bueno, sí, sería tan lindo, pero qué lástima que en ese ámbito, conociendo cómo funciona realmente, no sé, que me parece que ahí quedaría un poco trunco. Entonces, la pregunta es, ¿se podría tomar un paso por el costado y tratar de, desde las luchas y las propuestas nuestras, como eludir algunas de estas trabas que nos encontramos habitualmente, para pensar en otras alternativas? No sé, quizás incluso pensaba en un diálogo entre lo que decía Carla y lo que decía Gervasio sobre, bueno, tenemos este problema de la vivienda en alquiler por un lado, y tenemos la experiencia, digamos, acumulada en lo que es digamos, el cooperativismo. Quizás hay alguna articulación ahí que se podría dar para pensar experiencias nuevas. Dejo como para pensar. Bien, gracias. ¿Hacemos otra vez una ronda o...? Miran con...
Bueno, no sé por dónde empezar, pero como para englobar sobre todo esta cuestión del marco electoral, los límites de esta democracia, el proyecto de ley que presentamos en la ciudad, que básicamente dice, para los que no los conocen, que toda vivienda vacía por más de 90 días pasa a ser administrado el alquiler por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, esto siempre lo aclaro por las dudas, pero la vivienda sigue siendo del señor propietario. Los inquilinos vamos a pagar alquileres muy bajos, pero los vamos a pagar si es que podemos. Y después toda vivienda con herencia vacante, porque en la ciudad quedan viviendas sin dueños, el gobierno de la ciudad no lo pueda vender ni rematar, sino que quede en manos del Estado y que esas viviendas se pongan en un alquiler público y protegido, que empiecen a crear un parque público de viviendas en alquiler. Por supuesto que es un sueño increíble, que no va a suceder, como decía el compañero, con este gobierno y quizás tampoco con otro gobierno. Pero también, respondiendo a lo que decía él, nosotros presentamos el proyecto en la legislatura del año pasado y cuando lo presentamos no tuvimos algún legislador o legisladora que nos diga, che, esto me interesa, sabíamos igual que iba a suceder, como fue con la ley de alquileres. La ley de alquileres la presentamos en el Congreso Nacional, nada, un silencio había, hasta que la ley empezó a avanzar en el Senado y ahí empezaron todos a interesarse, pero la realidad es que, por lo general, este tipo de propuestas espantan un poco. Y, sin embargo, sabiendo nosotros que este proyecto es para algún otro momento, ese momento hay que construirlo y hay que empujarlo. Y realmente lo que nos sucede con este proyecto es que todos los fines de semana y algunos días de la semana vamos cambiando de punto en la ciudad de Buenos Aires, en donde vamos juntando firmas, explicamos el proyecto, hablamos de cuestiones laterales que tienen que ver con el drama de alquilar vivienda en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y de verdad que la gente viaja de otros barrios para firmar la planilla. Planilla que seguramente no llegue a, esto lo digo acá nada más, ¿no? Pero que no llegue a las 38.000 firmas que necesitamos para que la legislatura lo trate. Y si llegásemos a las 38.000 firmas, como pasó en Costa Salguero, tampoco se va a tratar. Porque en definitiva lo que importa no es que el proyecto sea justo. El proyecto es, lo que importa es el proyecto político que esté gobernando. Que claramente, por el momento, no hay un proyecto político que tenga algún tipo de sensibilidad y de compromiso con estas ideas acerca del acceso a la vivienda. Pero en el 2003 o en el 2001 tampoco creíamos que iba a suceder lo que sucedió. Si bien, si teníamos información acerca de lo que estaba pasando en otros países de la región, uno se podría imaginar que la cosa más o menos iba a salir disparada para ese lado. Bueno, también es verdad que podría no haber sucedido, y sucedió, y en ese momento yo tenía 20, 21 años, y el menemismo había arrasado con mi militancia y con mi esperanza de que haya un proyecto de otro tipo. Yo me crié en el menemismo. Bueno, la verdad es que el 2003 a nosotros nos sorprendió. Y si bien hoy la situación es bastante compleja y uno podría pensar que estamos más cerca de que cualquier crisis se canalice por derecha y no por izquierda, también creo que todos los que estamos acá en el fondo sabemos que ningún proyecto económico de derecha es viable en el tiempo, ¿no? Y que en algún momento la cosa se pone bastante heavy. Para terminar, también es verdad que creo que no se daba un debate público en este sentido desde hace mucho tiempo.
es raro, era raro escuchar públicamente que la dictadura dolarizó las viviendas. A nosotros nos pasaba que cuando íbamos a algún lugar nos decían, pero la vivienda está dolarizada desde siempre en Argentina. No, desde siempre no. Esto pasó, y pasó, tuvieron que hacerlo con 30.000 desaparecidos. Ah, mirá, yo pensé que mi abuelita se había comprado una vivienda en dólares. Y no se la compró en dólares. Básicamente se la regaló el Estado, ¿no? Que eso se pueda decir, que eso esté en debate, que haya tanto lobby. A nosotros nos pasó algo muy importante cuando nosotros presentamos la ley en el Congreso, la ley de alquileres. Las cámaras inmobiliarias no venían a las reuniones de comisión. Estábamos solos, completamente solos. Y yo re desconfiaba de eso. Decía, che, qué raro que no están acá. O lo cerraron en otro lugar todo, y a mí me están tomando el pelo, haciendo decir todo, que no sé qué, mientras que tienen todo cocinado. Y finalmente lo que entendimos es que el mercado inmobiliario estaba súper tranquilo de que no iba a suceder que se vote la ley de alquileres. Porque ya en el 2007, 2006, una senadora, Teresita Quintela, había presentado un proyecto impresionante en donde fijaba el valor del precio del alquiler según el valor fiscal de las viviendas, y Pichetto se había reunido con la Cámara Inmobiliaria y en 3 segundos salieron a hacer una conferencia de prensa y le dijo a su senadora, del mismo bloque en ese momento, olvídense que esta ley no va a salir, no se trató. Y cuando nosotros íbamos ahí, el mercado decía, no, Pichetto era jefe de bloque cuando se votó la ley de alquileres. Pichetto me preguntó si Clarín estaba de acuerdo con la ley de alquileres para que se vote. Yo le dije que sí, que re. ¿No? Anda a chequearlo. Bueno, cualquier cosa me llamás. Lo que digo es que para mí lo interesante del debate y que hoy se esté diciendo, che, miren que el sueño de la casa propia no va, es un avance. Porque hoy, justamente hoy, Larreta anunció medidas con el tema de alquiler, medidas nefastas, pero ayer Ofelia hizo un video hablando de lo que está sucediendo con los alquileres, y Santoro, que va a ser candidato en la ciudad también habla de los alquileres, y Juan Grabois también habla de los alquileres, y el Ministerio de Hábitat publica, hoy entregamos la casa a 100.000 y queda como un gil. Entonces, hay algo que está sucediendo. Para mí, un poco lo que decía antes, tenemos que seguir construyendo esto, no sabemos qué va a suceder, pero sin lugar a dudas, cualquier movimiento que venga con un aire nuevo, como fue el 2003, en Latinoamérica me refiero, cualquier gobierno que venga, cualquier opción, no política, cultural, que realmente venga a dar respuestas, por lo menos a lo que estamos viviendo hoy, yo confío que sin lugar a dudas va a tener otra lógica sobre el acceso a la vivienda. Porque si no, no habría organizaciones de inquilinos en casi todo el país. En Bariloche se movilizaron el otro día en contra de los alquileres turísticos. Es una rareza. La gente antes lo único que hacía era ir al banco a ver si podía, con 50.000 pesos por mes que cobra del salario, a ver si podía comprarse una casa. Y hoy está sucediendo, hay otra reacción. El problema, por supuesto, es que en todo tiempo de crisis, la dirigencia, la representación está en otro planeta. Y entonces, mientras todo el mundo está hablando de lo difícil que es alquilar y yo qué sé, Massa está diciendo que hay que suspender la ley de alquileres y que hay que liberar el precio de los alquileres. Bueno, están en otra. Y te aparece un loco como Milei que dice que prender fuego el Banco Central. Y claro, un poco de acuerdo quizás estemos en que hay que prender fuego los bancos, ¿no? El tema es que, bueno, Milei no lo va a hacer, obviamente solo va a prender fuego el Banco Central y nos va a dejar a Santander, a Blackstone, a todo eso, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos un rol importante, que es algo que nos habíamos propuesto al inicio del comienzo de la organización, que fue, che, nosotros vamos a decir la verdad. No vamos a andar diciendo, vos te podés comprar una casa, ¿eh? No, nosotros vamos a decir la verdad, porque hay que construir otra mirada sobre lo que nos sucede. Y me parece que no andamos tan mal en ese sentido. Sí, la polea de transmisión entre la dirigencia y las nuevas demandas está oxidadísima, pero
Me parece que hay algo que se está construyendo. Sí, para retomar un poco, también hay que saber mirar lo que existe, tiene dinámica, está resistiendo y podría proyectarse, ¿no? Porque, por ejemplo, este programa de alquiler protegido, seguramente nadie de ustedes saben que en el actual gobierno de la ciudad y producto de las luchas del 2001, sigue existiendo en el Ministerio de Desarrollo Urbano un programa de vivienda transitoria, vinculado y que es un producto de la lucha que dimos los movimientos por la existencia de la Ley 341. Ese programa de vivienda transitoria sigue existiendo porque hay organización que presionó para que existiera, pero que permanentemente, bueno, se invisibilizan estas experiencias. Esa experiencia yo creo que hay que conocerla, hay que ver cómo funcionan hoy esos conjuntos de vivienda transitoria, cuáles, disculpen la palabra, se fueron a la mierda y cuáles sí siguen funcionando y cuáles son sus diferencias y de qué modo eso sirve para retomar y transformar y proyectar formas públicas, ¿no? De cómo, cómo concretar dispositivos concretos, ¿no? Para ir construyendo, porque la norma se construye en la historia, también sostenida en las experiencias que se van transitando, ¿no? Y ese arte está de nuestro lado del mostrador. Ver cómo en las condiciones actuales lo vamos transitando y que no nos convenzan de que somos todos inútiles o solo tenemos que bregar por nuestra baldosa, todo no. Yo pienso en este sentido que lo que planteaba Lorena en la plataforma de la lucha por la ciudad y la ciudad vista en el territorio es una necesidad. Conectarnos sectorialmente los distintos tipos del movimiento y encontrarnos también, no sé, dentro de la ciudad, en los barrios, en las comunas. Un programa de alquiler social seguramente tendría mucho más viabilidad si se lograra comunalizarlo, ¿no? Y que de alguna manera las organizaciones también sean partes. Esta nueva noción de lo público que uno plantea. El programa de vivienda transitoria muy chiquito que existe en la ciudad, existe por, más allá del reconocimiento institucional, la persistencia de algunos movimientos. Y me parece que la compañera de Barcelona dijo algo que nos cae y que también es de la experiencia histórica, que es, en coyunturas de crisis, hay que organizar la demanda, pero también hay que juntarnos en la capacidad de reconstruir, no alocadamente, pero ciertos grados viables, protegidos de desobediencia. Hay que plantarse, porque solo con discurso las cosas no ocurren. La ley 341, bueno, en el contexto del 2001, por hablar de cosas concretas, la verdad que en las casas ocupadas se resistían los desalojos. Entonces, nunca más se van a volver a resistir y no sé, a mediados de los 95, eso depende de las condiciones y las capacidades de organizarnos, de nuevo de este lado del mostrador. Yo soy consciente del individualismo, pero también hay que ser consciente de cómo recuperamos las capacidades y las capacidades diversas. Algunos compañeros son más buenos para un terreno, otros para otros, pero hay que ir hilando las cosas. En el 95 en Brasil, parecía que en San Pablo estaba todo cerrado, después de una derrota había ganado Maluf, era un gobernante de orientación neoliberal. Los compañeros de la Unión de Movimientos de Moradía, de la CELVIP, repensaron una estrategia, les llevó un par de años, la verdad, se nutrieron de muchas cosas, terminaron realizando un montón de ocupaciones de edificios que nadie esperaba en el área central, en el contexto de un gobierno neoliberal. Yo no estoy diciendo hay que hacer esto, lo que estoy diciendo es hay que reorganizar Barcelona, Brasil, mire uno donde miren la historia, paralelamente a la propuesta, la organización y cierto grado de desobediencia civil ciudadana, ¿no? Con mucha fraternidad entre las organizaciones e instituciones. Y en este sentido, me parece fundamental lo que planteó Lorena, dejar un mensaje de esperanza, no de esperanza boba, de esperanza en nuestro propio volver a encontrarnos, ¿no?
y encontrarnos en pequeñas acciones. La política se va a reconstruir si es que no individualmente, sino si colectivamente nos reencontramos desde la cotidianeidad, ¿no? Para desoxidar esas poleas que se mencionaban. Pero hay que seguir hinchando. A lo mejor la ciudad de Buenos Aires no es el terreno, pero el mismo proyecto se debe poder presentar en unas cuantas provincias, en unos cuantos municipios. Hay muchas asociaciones de inquilinos, siguen creciendo, y entonces se va resistiendo. Creo que es eso, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Da ganas de quedarnos charlando, por supuesto, un rato más largo. Un par de cosas, capaz. Una, el enfoque del derecho a la ciudad, bueno, tiene varios puntos centrales. Uno de ellos es la función social de la propiedad y de la tierra, por lo tanto le pone límites a la propiedad privada. Y eso en perspectiva histórica, bueno, uno, es un principio que está en muchas constituciones alrededor del mundo, difícil de cumplirlo, pero está en casi, bueno, en muchas, están en muchas constituciones alrededor del mundo, y en perspectiva histórica más amplia, es un principio fundamental de muchas religiones en el mundo, de la agenda social de muchas religiones en el mundo. ¿Y eso por qué? Porque se sabe que en una estructura determinada de sociedad, a través de los años, hay reacomodos de la redistribución de recursos, y entonces, por ejemplo, hay la idea del jubileo, y de cada 50 años tenemos que mirar lo que hay y redistribuir. Hay municipios en Alemania que pueden hacer eso. Entonces, no es imposible. No es imposible, ¿no? Es una cuestión de autorregulación de las sociedades, y es una cuestión que tiene que ver con la reproducción de la vida social, ¿no? La reproducción de nuestra vida es necesariamente no solo colectiva, sino interrelacionada con toda la posibilidad de la vida en general, y por lo tanto tenemos que garantizar que hay condiciones para eso, ¿no? Condiciones materiales, condiciones sociales, culturales y demás, y la función social es central en eso, y hablábamos el otro día que tal vez hay que llamarla la función de reproducción social de la propiedad y de la tierra y de la ciudad y del territorio. Si miramos distintas comunidades indígenas en distintos lugares del mundo a lo largo de los años, eso está bastante claro, Y no es que no hay apropiación individual o que no hay un espacio de vivienda donde vive algo llamado familia, que bueno, en muchos casos son familias extensas, núcleos. No es que no existe eso. Lo que no hay es un título que diga que eso es tuyo. Vos tenés ese espacio articula con un espacio colectivo de uso común, que es, en general, son los bosques, ¿no? Y los espacios más amplios de donde todos vamos y recogemos, que son los comunes, y un espacio de trabajo colectivo, que son los espacios de producción agrícola, porque una familia, no solo una persona, sino en la escala de familia, no logramos sostenernos, ni siquiera en la escala de familia ampliada, ¿no? Necesitamos una escala de comunidad para sostener la vida. Eso se sabe porque se saben las dinámicas de todos los lugares, y nada, parece que eso, cuando llegamos al Estado-Nación y a otras estructuras, como que, ¿no? Nos olvidamos, y obviamente en conjunción de eso con el capitalismo, bueno, tenemos varios problemas. Pero no es que no sepamos cómo hacerlo, no es que no exista el saber colectivo, no es que no existan las formas de hacerlo. Y esto vincula con la idea de democracia absolutamente. Y el derecho a la ciudad, entonces, el otro principio central, tiene que ver con lo que Lefebvre llamaba también, o que reformulamos como la gestión democrática de la ciudad y del territorio. Y eso supone repensar absolutamente la noción de democracia. Ya no está atada al Estado-Nación, uno, y dos, ya no está atada a la idea de que democracia es siempre liberal y capitalista, ¿no? Entonces, esto es central, y para nosotras eso es la escala territorial local, la escala articulada de lo local. Las feministas nos enseñaron, eso empieza desde el cuerpo y pasa por la casa y va al barrio y va a la escala de ciudad y va a la escala metropolitana y va a la escala de región, y así, ¿no? Vamos construyendo esas escalas de qué son las tomas de decisiones. Nos lo enseñan las estructuras federadas de todo tipo de organizaciones. Sabemos cómo hacerlo, y en esto otra vez pensar que la idea de democracia es solo de Grecia y Roma y es solo después de los estados modernos liberales es un gran error, y nos perdemos esta posibilidad de pensar la democracia desde otros lugares y a otros niveles. Y otra vez,
Y esto cuestiona un poco, y alguien lo decía ayer, la idea de poner tanto énfasis en conflicto, que sí, el conflicto es productivo, por supuesto, a muchos niveles, pero quizá deberíamos pensar la idea de consensos también, y democracias que no solo se votan, sino democracias que generan consensos, como en muchas comunidades que construyen consensos a partir de diálogos profundos y de comunicación profunda y de entenderse, ¿no? No es lo que dice Clarín o lo que dice el gobierno, tenemos que sentarnos y tenemos que hablar mucho tiempo para ver si estamos hablando de lo mismo, para ver si nos ponemos de acuerdo y si logramos hacer algo. El movimiento asambleario post-2001 acá fue brutal y se sigue citando eso, aunque acá capaz que ya no se acuerdan mucho y quedó como en el olvido y está muy lejos, se sigue citando la experiencia del movimiento asambleario argentino, se sigue citando experiencias de trueque, se siguen citando experiencias de fábricas recuperadas, como un saber social colectivo que está ahí, que está presente, que ha estado siempre y que, bueno, a veces aparece y desaparece, obviamente porque se lo invisibiliza y se lo intenta aplastar y destruir todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa cuestión de reformular y repensar la democracia desde lo local, más allá de lo electoral, y desde una escala territorial de la vida cotidiana y de las decisiones cotidianas es fundamental, y eso se está haciendo en muchos lugares, ¿no? Y esa creo que es la gran crisis de la democracia hoy, es la crisis de los partidos políticos convencionales que dan cuenta de eso, y por eso la esperanza que viene de movimientos municipalistas, donde hay movimientos ciudadanos que llegan al poder, adentro y afuera del gobierno, articulando cosas e innovando cosas, y por qué Barcelona hoy tiene una política de vivienda con un montón de líneas muy interesantes, un montón de líneas, de proteger la vivienda pública, de crear más vivienda pública, de crear vivienda cooperativa, de proteger y asesorar a inquilinas e inquilinos que van a ser desalojados, ¿no? Hay una serie, un ecosistema de medidas que se toman. Eso viene de un activismo social y viene con el apoyo del activismo social también y de reimaginar lo que es posible desde el sector público, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas pistas. Por supuesto, muchos son sueños, pero no sueños en el aire, son sueños que vienen de cosas muy concretas que han pasado, que pasaron hace mucho tiempo y que siguen pasando hoy, ¿no? Entonces, mirarlas y conectarlas y apoyarlas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los panelistas. Vamos a ir cerrando el panel porque se nos pasamos el horario, pero queremos agradecerles. Nos encanta escucharlos y escucharlas. Nos ayudan a pensar, a debatir. Nos vamos de acá con trabajo, pero tenemos que ponernos a problematizar todo lo que nos llevamos de estas charlas. Así que les agradecemos un montón y siempre es muy lindo escucharles. Y voy a hacer algunas anuncios parroquiales, exactamente. No terminamos acá, como saben ahora empieza el último bloque de mesa, seguimos en las mismas aulas en las que estábamos. En esta aula continuamos con la presentación de libros, esto hoy, en lo que queda de hoy. Mañana es la jornada virtual, así que, sin voz, acá en las carteleras que están acá en el pasillo están los QRs con las salas virtuales de mañana. Así que ahí pueden sacar una foto y llevarse el QR para mañana poder ingresar a la sala virtual a la que quieran entrar. Y el sábado están las visitas de campo. Hay 2 visitas. Ricardo, ¿dónde anda? Ah, bien. La primera visita, que es a la cooperativa de la fábrica, que había un cupo límite, que tuvimos como una demanda que nos desbordó. Entonces lo que decidimos hacer es que vamos a hacer 2 grupos o nos vamos a dividir de alguna manera para que podamos ir todas y todos los que querramos ir. Así que hay que anotarse, sigan anotándose en ese listado. Y respecto a la salida del AMBA, mandaron recién donde nos encontrábamos, que no alcancé a mirar. La primera salida es en Estación Constitución, o sea que nos encontramos, todos los que van a ir para hacer la recorrida por Esteban Echeverría, se encuentran en Estación Constitución, y el segundo punto... Sí, Ricky, si andás por ahí, vení, aparece. Sí. 2 encuentros, Estación Constitución y Estación Longchamps. Bien, Estación Longchamps, ahí el segundo grupo que se suma al grupo que viene desde Constitución. Y ahí siguen, hasta Esteban Echeverría y se sigue toda la visita, todo el grupo junto.
Sí, hay una cartelera que tiene esta información colgada ahí. Bueno, creo que eso es todo. Ah, no, y una cosa más, podemos ir 15 minutos a tomar un café y unas medialunas acá afuera que nos están esperando para recuperar algo de energía y seguir 2 horas más. Olé, 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 café, café. Sí. Así que hay 15 minutos. Sí, porque vos no parás. No, me tuvieron trabajando. Todo el día desde ayer. Los 2 días.